¿por qué no suavizar las tres componentes de la serie? Si la serie tiene una sola componente, le aplicamos la suavización directa a la media. Y si tenemos intercepto y pendiente, le aplicamos la suavización para el nivel medio y le aplicamos la suavización para la pendiente de la serie. Y luego formamos la ecuación de pronóstico. Y como tiene una tendencia lineal, entonces es el intercepto más el efecto de la pendiente. Y en el caso estacional, si tiene las tres componentes, aplicamos una suavización directa sobre el nivel medio, una aplicación directa sobre la pendiente y otra suavización respecto a la estación. Sumados los tres, nos dan la ecuación de pronóstico. Si es aditivo es una suma y si es multiplicativo es una multiplicación. Pero observe ahora de que el alfa, el beta y el gamma van a ser ahora parámetros de suavización para la media, para el nivel medio de la serie, para la pendiente de la serie, el beta, y el gamma para la estación. Entonces, de esta forma, nosotros ahora vamos a suavizar las ecuaciones para las componentes respectivas, dependiendo qué tipo de variación tiene. Y nosotros siempre vamos digamos, a construir de que cuando hacemos una suavización, estamos indicando de que hay una componente que está siendo expresada en función de valores presentes y pasados de cada uno de esos tres tipos de componentes. Entonces, por ejemplo, para el caso de la media, nosotros vamos a tener, bueno, acá directamente se ha planteado para la ecuación lineal, ¿no? Si la serie tiene una tendencia lineal, entonces mínimo le voy a aplicar, como dice, la suavización doble o suavización exponencial lineal de Holch. Es así como se ha denominado eso. Entonces dice, la ecuación se mantiene, z sub t igual a sub t más b sub t por t, y más el error, pero ahora la suavización directa sobre la media va a ser dos fuentes de variación, el valor más reciente y el pasado del nivel medio de la serie. Lógicamente, cuando usted le aumenta la pendiente, estaría actualizando. Entonces dice, la suavización en el tiempo presente va a ser a alfa veces z sub t, muy parecido a la suavización simple, más 1 menos alfa, pero antes le poníamos s sub t. Pero ahora vamos a decir que esa suavización directa tiene la forma de la suma del intercepto más la pendiente. Acá no aparece mucho porque el h es igual a 1. Entonces, pero tiene mucho de la ecuación. Entonces dice, los estadísticos de suavización pasados del nivel medio, entonces van a ser utilizados para actualizar. Entonces dice la interpretación, ¿no? Si el nivel medio de la serie en el tiempo t-1 le incremento la pendiente en el tiempo t-1, voy a encontrar un estimador pasado de el intercepto de la serie. Entonces, combinación lineal de dos fuentes. La tendencia igual, combinación lineal de dos fuentes. La primera dice un beta del estimador presente. Dice, si yo le quito el efecto de la pendiente del periodo anterior, voy a tener la pendiente, o digo el nivel medio de la serie en el tiempo presente, ¿no? Entonces, esto dice, A es el nivel medio de la serie, ¿no? Entonces, si al nivel medio de la serie le resto el nivel, digamos, pasado del intercepto, voy a tener una especie de estimador en el tiempo presente. Y lo otro, 1 menos beta, pero la pendiente del tiempo pasado. Entonces, siempre el presente más el pasado. Eso para el caso de dos componentes, nivel medio y nivel tendencia.
observe cómo están las ecuaciones y cuando ustedes tienen que manipular, le va a dar los valores aquí. Usted va a tener una columna de A sub t, va a tener una columna de B sub t, y luego usted va a sumar la ecuación de pronóstico, ¿no? Porque el pronóstico simplemente, si yo le aplico acá la esperanza al modelo, voy a tener el estimador de A sub t más el estimador de B sub t por el horizonte de pronóstico. Entonces va a ser la suma de esas componentes. Entonces observe también que esa suma de estas componentes recae en el último valor suavizado, el A sub t mayúscula, el B sub t mayúscula. No es el primero, sino es el último valor suavizado, digamos, de esas componentes. Con ellos voy a tener el horizonte hacia futuro. Entonces voy a congelar esa fila y voy a tratar de aplicar, como dice, el pronóstico cuando H cambia de 1 hacia el horizonte que nosotros hemos puesto. Entonces aquí está una especie de ejemplo en el caso, digamos, de la suavización exponencial lineal. Y entonces observe nuevamente, ¿no? Aquí parece todo lleno, pero acá le hemos puesto, ¿no? Para el cálculo de los valores iniciales se usaron los 5 primeros valores. Esto quiere decir, podrá ser una media móvil, podrá ser en el extremo de los casos un promedio aritmético. Entonces acá se ha puesto el promedio aritmético. El promedio aritmético de las 5 observaciones primeras es igual a 1248. Por eso que está en una celda blanca y es justamente ya preparado para correr el Excel, ¿no? Entonces usted dice, digite el valor inicial. Entonces usted digite ese valor inicial y se va llenando todas las celdas, ¿no? Y luego la pendiente. Como yo tengo 5 valores, entonces la diferencia del quinto valor menos el primer valor me está indicando cuánto ha evolucionado la serie del primero hasta el quinto, digamos, hasta la quinta observación, quinto periodo. Entonces la distancia entre ellos son 5, por lo tanto Z5 menos Z1 entre 5 me da la pendiente. Y la pendiente es puesta en 35.40. Con estos dos valores, ahora yo hago el pronóstico del siguiente periodo. Pero observo, no estoy diciendo nivel medio, no estoy diciendo tendencia, sino pronóstico de la serie. Entonces la serie está compuesta de dos componentes. Usted puede tener claro su nivel, digamos, su pronóstico de la media y también podrá tener su pronóstico de la pendiente. Entonces observe lo que hemos dicho. En suavización exponencial, el último valor suavizado es el pronóstico de todos los periodos, de todos los horizontes. Entonces esto quiere decir que voy a repetir 17.33 en el 25, en el 26 17.33, en el 27 17.33 y lo mismo la pendiente, ¿no? 30.22, 30.22, 30.22. Entonces, en vez de estar haciendo, digamos, toda esa repetición, digo, con el último valor suavizado de las dos componentes, voy a obtener el pronóstico de 1763 en el periodo 25. ¿Y cómo va a ser? Va a ser el intercepto más la pendiente multiplicado por el horizonte de pronóstico. Acá, desde 24 a 25, ¿cuánto es el horizonte pronóstico? 1. Cuando voy a ir al 2, al 26, del 24 al 26 hay 2. Entonces esto va a ser la suma del intercepto más la pendiente por 2 veces, 17.93. Y así, ¿no? Voy capturando. Y nuevamente aquí tengo el problema de la suavización del parámetro de suavización. ¿Cómo optimizo? Bueno, Excel va a seguir optimizando los dos periodos, las dos constantes, el alfa y el beta.
Aquí, por ejemplo, le he puesto aquí un alfa beta utilizado por Evius. R también le va a proporcionar los valores estimados dentro del programa. Observe, el MAE se calcula ahora para los periodos que yo no he usado para valores iniciales. Esto quiere decir, otra práctica de la serie va a ser lo siguiente, ¿no? La serie entera va a ser dividida en tres partes. Una parte inicial para valor inicial, la gran parte del intermedio para el modelamiento o la estimación de la constante de suavización, etcétera, y luego las últimas partes para el testeo, si el modelo es bueno o es malo. Entonces, eso deberíamos hacer, pero cuando tenemos datos pequeños, a veces eso no es posible. En nuestro caso, hemos optado por utilizar del 6 hasta el 24 para escoger cuál va a ser, digamos, el error de pronóstico, por ejemplo, en el caso del MAE. También usted podrá digamos, aplicar otros métodos para poder tener los valores iniciales. Por ejemplo, acá le puede ocurrir, por ejemplo, una regresión lineal de 5 datos y ver cuál va a ser la pendiente A y cuál va a ser el intercepto A y la pendiente B inicial. Puede hacer también eso. Entonces usted también puede hacer otras innovaciones, ¿no? Por ejemplo, el primero y el segundo entre dos, pero restado desde el tercero y el cuarto entre dos. Eso le estaría midiendo, por ejemplo, la pendiente. O sea, usted puede digamos, ver justamente la pendiente es la diferencia, el crecimiento, la tasa de variación, ¿no? Entonces puede utilizar otros criterios. Entonces, eso es lo que hice en el Excel para explicar, digamos, ese método. Y lo otro es, por ejemplo, cuando usted tiene la serie estacional. Por eso que nosotros hemos dicho que usted debe buscar una serie estacional. Cuando usted quiere hacer el estudio a nivel de estación, utiliza la serie observada. Y cuando usted quiere capturar la tendencia, puede agregar las estaciones y puede encontrar la variación anual. Y por lo tanto, aplicarle la tendencia ahí. O directamente, pues usted tendrá que estimar la pendiente, la estación, así como hicimos en la práctica 2. Pero nuevamente, el nivel medio de la serie sigue teniendo su ecuación de pronóstico, solo que ahora interviene un tercer componente que es la estación. Entonces, para medir el nivel medio tengo que restar, como dice, sus efectos de la estación, ¿no? Entonces, ahí tendré el efecto realmente del nivel medio. Ya eliminaré la estación. Y luego tengo la pendiente del periodo anterior, ¿no? Entonces, 1 menos alfa por A sub t más B sub t. Entonces, estas ecuaciones hay que manejarlas. Si es posible, en la práctica o el examen hay que darles a ustedes para que puedan, digamos, trabajar. El B sub t, nuevamente, el estimador más reciente de la tendencia y el estimador pasado de la tendencia. Y en el caso de la estación, hay que ver el estimador en el tiempo presente de la estación, que sería como dice Z sub t menos su media. Eso le está capturando el nivel estacional de la serie. Y es una forma de capturar también los datos iniciales. Y menos 1 menos alfa por el estimador en el tiempo presente, perdón, el tiempo pasado. Pero el tiempo pasado es t menos l. Entonces usted tiene que ver que hay, digamos, valores iniciales o de actualización según el número de estaciones que tiene la serie. En general, todos los parámetros son mayores que 0 y menores que 1. Y L es la longitud del periodo estacional. Entonces, la interpretación, como dice, usted compensa ahí la observación compensada y el estimador anterior del nivel. Esa es
la interpretación de los tres componentes, ¿no? La nueva pendiente y la pendiente anterior. El nuevo, digamos, nivel medio y el nivel medio anterior. Siempre es así, ¿no? Para el caso que usted quisiera tener, digamos que interpretar. Ahora, en el caso, si el modelo fuese multiplicativo, esto quiere decir que la estación está cambiando con el tiempo y se multiplica con la tendencia. Se hace cada vez más variable. Es perceptible, digamos, en un gráfico. Solo en esos casos, entonces usted en vez de restar la componente, va a tener que dividir. Entonces divido el valor presente entre el valor, digamos, de corrección para el caso, digamos, de la estación. Generalmente se da estación con nivel medio y la tendencia casi siempre va a ser aditiva con al nivel medio. Por eso dice variación a largo plazo. Entonces esas son las dos ecuaciones y cuando usted hace, digamos, un gráfico, de repente, digamos, en Excel, no sé si lo he planteado acá, sí, lo hemos planteado, entonces vamos a tener que estimar como dicen, las tres componentes, ¿no? Acá tengo el año 1, 2, 2, es importante esto porque usted a veces tiene que seleccionar o promediar, digamos, en un año, ¿no? Luego tengo la estación 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 para el caso de la serie trimestral. Luego tengo el periodo, ¿no? El periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la manera correcta de ir denominando, digamos, los tipos de variación en una serie estacional. El año, la estación y el periodo. Entonces, si no le ponemos estas columnas, usted no va a saber, ¿no? En qué año está ni en qué estación está. Porque acá simplemente le mide el periodo de crecimiento, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor observado de la serie y ahora cuando vamos a ir a proponer, por ejemplo, la componente A sub t y B sub t, ¿no? Entonces dice aquí, vamos a utilizar, por ejemplo, dice los primeros valores. Bueno, acá dice primer año y segundo año. Entonces tiene que ver qué tipo de datos necesito, ¿no? Entonces la estación también tiene que ver, ¿no? Entonces en nuestro caso, usted también tiene que identificar en primer lugar si la serie es aditiva o es multiplicativa. Eso es lo primero también que hay que poner, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para ver la estación puede ser, si es aditiva, la estación 1 va a ser el valor inicial de la serie, de la estación 1, entre el valor medio de la serie. Ese valor medio de la serie puede ser de repente el primer año. Entonces en el primer año usted puede estar trabajando, porque acá tengo las 4 estaciones. Entonces digo, por ejemplo, el primer valor va a ser 3,62 entre el promedio del primer año. Entonces acá nos dice, ¿no? A sub t, promedio de un año. A sub 1, 380, primer año. A sub 2, 419.2. Este es promedio aritmético simple, ¿no? Primer año y segundo año. Entonces acá el B sub t nos está midiendo, dice, el promedio per cápita de cada año. Entonces ahí está midiendo la tendencia, ¿sí? Está poniendo, por ejemplo, en vez de poner, como podríamos hacer, por ejemplo, el, el 8, la observación 8 menos la observación 1 entre 8. Eso podría ser otro, pero acá se ha propuesto, ¿no? Primer promedio aritmético del primer año, segundo promedio del segundo año, la diferencia de los dos dividido entre 4, porque en cada año hay 4, ¿no? Y ahí tengo la pendiente.
y la pendiente es 9,75. Entonces observe, ese 9,75 está puesto en el cuarto año. Bueno, aquí se ha puesto en el cuarto año, ¿no? Pero debiéramos no utilizar los primeros 2 años, ¿no? Entonces quiere decir, recién en el tercer año debiera haber puesto, por ejemplo, que la pendiente del primer trimestre, o claro, primer trimestre es 9,75. Pero observe que se pierde muchos ¿Sabías que si valores, tenés ¿no? una... Y por eso es que le decía, usted siempre tiene que manejar de acuerdo a la cantidad de datos. Entonces aquí no podemos darnos el lujo de perder esos 4 datos. Por eso que se le puso de esa manera, digamos, en ese tiempo, 9,75. Y luego es el intercepto igual, ¿no? El intercepto en este caso no nos dice nada, pero observe que es el promedio del primer año. Entonces, el intercepto 380. Con 380 estoy trabajando. Ahora, observe que esos han sido puestos de esa manera. Pero, ¿por qué les he puesto así? Porque yo voy a hacer el pronóstico del siguiente periodo con esos valores, ¿no? Entonces les he puesto aquí en 4 porque ahora en el 1 del segundo año voy a hacer el pronóstico. Ahí recién viene el pronóstico. Con los últimos valores suavizados voy a encontrar el pronóstico del próximo periodo, 3,71. Y así voy arrancando, ¿no? Entonces usted tiene que ver justamente cómo coloca, digamos, esos valores iniciales para poder arrancar eso, ¿no? Pero siempre pensando, ¿no? Con el último valor suavizado hago el pronóstico del siguiente periodo. Si quisiera hacer un pronóstico de del intercepto del siguiente periodo, voy a repetir este valor en el siguiente periodo. ¿Sí? Voy a repetir este valor en el siguiente periodo. Y ahí podré sumar ahora sí, ¿no? Porque esto ya es un pronóstico. Este es un pronóstico y podría sumar. ¿Sí? Si no es así, usted va a tener que, como dice, colocar de la forma como le da, digamos, para hacer ese cálculo, ¿no? Y así puedo encontrar, una vez que ya tengo, digamos, los valores iniciales, ya puedo, digamos, encontrar los próximos valores, ¿no? Y ahí puedo encontrar el MAE, valor absoluto, el error cuadrático medio, y hasta la parte inicial, o digo final, hemos calculado aquí el pronóstico para el siguiente año. Para el siguiente año, 25, 26, 27, 28. Observe aquí el horizonte de pronóstico va cambiando desde el último, ¿no? H igual a 1, H igual a 2, H igual a 3, H igual a 4. Y lo mismo, tengo que capturar, como dice, la estación. La estación, por ejemplo, acá, del último año, que es Z sub T menos L. Voy a ir a ver acá cuáles son. Voy a retroceder. Si este es primer trimestre, lógicamente voy a usar la estación del trimestre 1 del año anterior. Y así, ¿no? Y así voy trabajando. Bien, también tenemos que ver aquí de que el índice estacional, bueno, dependiendo, ¿no? Si es multiplicativo, va a ir creciendo, pero si es aditivo, va a ser constante. Entonces, en nuestro caso está, por ejemplo, 9,53, para el siguiente está 9,57, o sea, va creciendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa forma, hemos ido, digamos, actualizando. O sea, tenemos que actualizar, digamos, cada pendiente, ¿no? Entonces, aquí tengo que actualizar ese sub T, ¿no? Ese sub T, por ejemplo, para este primer año, tengo que aplicarle la fórmula igual al alfa
por ejemplo, si este es multiplicativo, va a ser Z sub T entre la estación del primer trimestre, ¿no? Más H por el, o 1 menos alfa, no sé, o sea, hay que actualizar, como dice, el A, el B y el S sub T, ¿no? Entonces ahí recién vamos a poder encontrar. Entonces eso es, digamos, trabajado en el Excel para ver más o menos cómo localizamos esos valores. Pero en R va a estar, digamos, de otra manera seguramente, ¿no? En R no sabemos cómo lo trabaja y simplemente vamos a escribir, vamos a llamar la función y la función se va a encargar de hacer, digamos, ese trabajo, ya sea división, ya sea suma, etcétera. Pero para el caso de manipulación, cuando usted dice, voy a generar el pronóstico de la próxima estación, ahí sí tiene que aplicar la ecuación, ¿no? Tiene que aplicar la ecuación, ¿no? Eso es cuando quiere manipular los datos dentro de la estructura del modelo ya construido. Bien, entonces aquí los valores iniciales, recuerdan, cuando es multiplicativo, el valor de la serie sobre el nivel medio para el multiplicativo. Para el aditivo, simplemente la distancia, ¿no? Z sub t menos la media. Eso para la estación. Otra forma de fijar, usted encuentra, como dice acá, primero el A sub 0, el B sub 0, y también puede capturar, como dice acá, por ejemplo, la estación, un medio, haciendo, digamos, divisiones sobre los valores medios de los 2 años, ¿no? Entonces también puede realizar eso. Bueno, y acá hay una teoría general que junta todo lo que hemos hecho hasta ahora en suavización exponencial. Entonces nos dice, por ejemplo, de que toda serie puede ser descompuesta como K funciones del tiempo, suaves del tiempo, ¿no? Entonces esas K funciones del tiempo pueden ser, por ejemplo, funciones de polinomiales, variables indicadoras, funciones trigonométricas, etcétera. Pero todas en general van a ser expresados como la suma de K funciones suaves del tiempo, que en general diríamos que al ser suaves, entonces son funciones que son, digamos, trabajadas para encontrar el estado siguiente, ¿no? O sea, hay una transición, se puede trabajar así. Entonces, de tal forma que las funciones del futuro pueden ser trabajadas a raíz de la matriz de transición, ¿ve? Por ejemplo, si J es 1, usted pasa del 1 al 2, ¿ve? Del 0 al 1, pero también puede pretender pasar del 0 al 10, donde n es igual a 10, elevando a la 10 la matriz de transición. Pero la matriz de transición también van a ser funciones muy apropiadas que capturan la tendencia y también las variables indicadoras. Y entonces, para poder estimar los parámetros, nosotros necesitamos aplicar mínimos cuadrados y vamos a encontrar que justamente eso nos produce una especie eh, un proceso de minimización ponderada, porque vamos a encontrar de que ahí va a estar la constante de descuento, ¿no? Que es el beta J. Ahora, el beta J acá se está confundiendo con el beta de la tendencia lineal, pero en este caso estamos trabajando como si fuese una suavización exponencial simple. Entonces el beta en este caso va a ser igual dentro del contexto de Bron, va a ser igual a 1 menos alfa. Esa es la diferencia de la suavización directa de Holz y la suavización doble de Bron. O sea, ahí se parte en dos, ¿no? Suavización exponencial de Bron es con un solo parámetro.
el alfa. Y la suavización directa de Hodge es el uso de dos constantes de suavización, el alfa y el beta, que no suman la unidad, sino son diferentes. En cambio, en Brown, sí, el beta suma la unidad con el alfa. Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces le podríamos dar, aplicando, digamos, el proceso de minimización por mínimos cuadrados, podríamos encontrar aquí una estructura muy general para este tipo de suavización. O sea, dependiendo de las funciones, usted podrá tener un modelo globalmente constante, un modelo lineal, un modelo cuadrático, una serie estacional, etc. Y el W es la matriz de ponderación de la suavización exponencial simple. Y entonces vamos a llegar a la conclusión de que nuestros parámetros prácticamente están en función de dos términos. El término que se atribuye a la matriz de transición en el infinito, que ya no cambia, y luego el término que actualiza a las últimas observaciones o a las observaciones de la serie. Y ambos son funciones de los parámetros de suavización de Brown. Y el pronóstico, como siempre, la función que usted utiliza como suavización por los parámetros estimados. Entonces, esta parte no vamos a aplicar mucho porque esto es, en general, más bien una forma de, como dice, darle un fundamento teórico a todo lo que es suavización exponencial. Entonces, todos los métodos de suavización exponencial son llevados a esta única forma de suavizar. La simple, la doble, todas, absolutamente todas. Incluso combinado con la potencial, con la exponencial, con variable indicadora, con variable trigonométrica, todos ellos son expresados bajo esta estructura general. Y esa estructura general justamente nos da la posibilidad de seguir desarrollando esta técnica de suavización exponencial. Bien, en cuanto, bueno, estos son los conocimientos teóricos que se tienen sobre esta suavización y no son muchos, las fórmulas están ahí, podemos, digamos, compartir con ustedes, pero sí tiene que estar claro lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Bien, en cuanto a la aplicación, observe la aplicación que usted va a realizar en el R. Y a veces de la teoría a la práctica, a veces la situación es abismal porque a veces no se comprende, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a usar el R y como siempre vamos a trabajar con los datos que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces aquí en este R hemos venido trabajando con la serie G y con la serie Café trimestral, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a leer los datos y esos datos están en la plataforma, el script también. Y entonces nosotros le vamos a aplicar una suavización desde, como dice la de Hodge, ¿no? Entonces todas tienen, digamos, es cuando usted lo grafica, va a encontrar de que todas tienen un perfil de tendencia creciente, ¿no? Entonces vamos a ir a ver, digamos, directamente a las ecuaciones. Aquí también le estoy partiendo los datos. Estoy proponiendo, por ejemplo, el análisis de los datos, digamos, de producción nacional de ajo. Aquí le estoy proponiendo, por ejemplo, la etapa de entrenamiento hasta el 2015 y la etapa de testeo del 16 hasta el 21. Frecuencia 1, que vale decir es anual. Entonces eso hay que correr. Luego, bueno, como siempre, el análisis exploratorio le podrá medir de alguna manera el tipo de serie que está manejando, ¿no? Y estar, como dice, de acuerdo en qué técnica le voy a tener que aplicar lo que estamos
teniendo aquí, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como siempre, ya lo hemos analizado hasta el cansancio esta serie. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, de que la serie tiene una tendencia lineal. Hay cúspides que no son estación, ¿no? Más bien es un ciclo de repente, ¿no? 1, 2, 3, 4 cambia, 1, 2, 3, 4, 5 cambia, 1, 2, 3, 4 vuelve a cambiar. Y se podría decir cada 4 años hay algo que hace crecer a la serie, ¿no? 4 o 5 años. Y acá podemos decir de que hay, digamos, dos rezagos diferentes de cero, hasta un cuarto también. Entonces aquí nos estaría diciendo de que la tendencia es leve o moderada, ¿no? Entonces hay una tendencia lineal, ¿no? Cuadrática no se puede ver, ¿no? Cúbica tampoco. Hay una tendencia, como dice, lineal. Entonces vamos a aplicarle justamente para una serie que tiene una tendencia lineal, le aplicamos una suavización doble. Ya no podemos aplicarle una suavización simple. La simple, al inicio hicimos una aplicación y el modelo estaba como ese, bueno, salió un modelo con parámetros que nada tenían que ver, pero de alguna manera simulaba, digamos, la realización de la serie. Pero en este caso vamos a aplicar la suavización exponencial lineal de Hodge, ¿no? Entonces, ¿de qué manera aplicamos? Primero, mediante, digamos, el uso de la función Hodge y Winter, ¿no? Entonces, esa función tiene también sus, sus formas de sintaxis, ¿no? Si usted le pone en la parte inferior interrogación, Hodge, Winter, entonces usted va a tener justamente su sintaxis, ¿no? Entonces, en la parte derecha inferior, ahí tiene la sintaxis, ¿no? Entonces dice Hodge y Winter tiene toda esa sintaxis, ¿sí? Lo principal es el nombre de la serie, el alfa null en el caso de que va a estimar, el beta null en el caso que va a estimar, el gamma null en el caso que va a estimar. O sea, aquí está preparado ya, digamos, para una serie estacional. Luego dice estación aditiva o multiplicativa. Por defecto va a ser aditivo. Si no le pone nada, va a ser aditivo. Periodos iniciales, acá le pide poner los periodos iniciales. Después dice acá también el L estimación será pues la estación, ¿no? Estación, digamos, a ser, digamos, estimada. En este caso le pone null, lo va a estimar desde los datos. Beta, dice, va a ser también inicial, va a ser null, lo va a estimar a través de los datos. Y el S también lo va a estimar a partir de los datos, o sea, va a optimizar los valores iniciales. Los valores de alfa también los va a optimizar. Y luego podemos ir, digamos, a aplicar. Entonces acá, por eso yo le he puesto aquí solamente suavización exponencial. Dice acá, digamos, CES, ¿no? Sería una suavización exponencial general. Pero esto ya no es factible, ¿no? Entonces, por eso yo le voy a poner, digamos, un comentario ahí, ¿no? Y vamos a ir a obtener directamente la suavización exponencial de Hodge. Aunque usted lo tiene acá para correrlo, ¿no? Puede usted correr también. Como práctica puede correrlo. Entonces, recuerde que cuando usted le pone gamma false, perdón, cuando le pone gamma false, entonces, ¿qué va a ocurrir?
Ah, dice, no le he puesto el alfa ni el beta. Ah, entonces lo va a estimar. Entonces, esta parte de aquí no sería, digamos, una suavización exponencial general, ¿no? Sino más bien sería una suavización exponencial de Hodge y Wilter lineal, ¿no? Entonces la anotación me confundió. Debiéramos haberle puesto suavización exponencial lineal, Hodge y Winter, nada más. Pero la lineal le he puesto acá. Entonces aquí va a estimar el alfa y el beta. Los valores iniciales los va a estimar. ¿Ve? Entonces es más rápido esto. Y luego acá dice el pronóstico de la suavización de Hodge y Winter lineal para el tramo de entrenamiento. Y luego aquí va a capturar el accuracy, quiere decir va a capturar el MAE, el MAPE, etcétera, desde el año 2016 hasta el año 2021. Los va a imprimir un reporte del proceso de estimación, va a graficar también, digamos, la serie suavizada, también va a graficar acá los valores ajustados y luego aquí también nuevamente le está poniendo, digamos, los valores ajustados en el tramo de entrenamiento para imprimirlas, porque directamente no lo imprime, ¿no? Y luego estoy graficando acá la serie inicial, o sea, la serie original en el tramo de entrenamiento, el pronóstico en el tramo de entrenamiento, y acá está graficando también el valor de alfa, no le he pedido el valor de beta, pero ahí va a estar, y así, ¿no? Entonces, va a correrlo, ¿no? Entonces, por lo menos hasta esta parte. Entonces, ahora vamos a ver. Ahí está, corrimos los scripts. Entonces, lo primero que nos ha reportado acá es el accuracy en etapa de entrenamiento y en etapa de testeo. Ahí está el MAE, está el MAPE y otros criterios más. Entonces nos dice acá, por ejemplo, los parámetros optimizados son alfa igual a 0,14 y beta igual a 1. El gamma ha sido puesto como falso, o sea, no lo ha estimado. Los coeficientes. En el último tramo de estimación tenemos el alfa 87,48, el beta 3,72. Estos son los últimos valores estimados. Con estos voy a hacer el pronóstico del siguiente periodo. Bien, acá están los valores ajustados en el tramo de entrenamiento desde el 96 hasta el año 2015. Ahí tiene el pronóstico y ahí tiene el nivel medio y la tendencia. Para todos ellos, ¿no? Desde el 96 hasta el 2015. Encontrando que en el último periodo se ha estimado ahí, como dice el intercepto 83,76 y la pendiente 3,35. Y con ellos vamos a hacer pronóstico del año 2016, 2017. Ok, después se está graficando aquí los valores. Entonces vamos a graficar primero ellos, estos dos, ¿no? Bueno, primero uno, ¿no? Primero uno porque puede ser que esté un gráfico que... Ahí está, ¿no? Entonces voy a compartir ese gráfico para que usted lo vea. Y tenemos ahí ese gráfico, ¿no? Ahí está. El tramo de entrenamiento. Serie observada y la roja es la serie pronóstico, ¿no? Eso es lo que ha obtenido la suavización exponencial de Hodge y Winter en ese tramo. Ese es la mejor ajuste que ha encontrado el procedimiento.
Bien, entonces, sigamos. Entonces aquí nuevamente usted va a ir a graficar otro, esta vez los valores suavizados, ¿no? Vamos a ver, los valores suavizados. Desde la parte de estimación. Ahí está. Entonces es una descomposición de la serie entera, ¿no? Versus tendencia, nivel medio y valores irregulares, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí, a través de esta función, he podido, como dice, estimar el pronóstico, el nivel medio de la serie y la tendencia. Bien, entonces continuando aquí, entonces incluso vamos a estimar aquí, vamos a listar los estimadores en el tramo de testeo. Entonces, los estimadores en el tiempo, no, esto es 2000, no, no, esto es el mismo, ¿no? Todavía no he obtenido esto está acá abajo. Entonces vamos a poner acá gráfico, la serie original y el pronóstico, casi igual que el otro. Sí, es igual, el gráfico es igual. Más bien en el otro, sí estaríamos haciendo el pronóstico de la serie para los 6 periodos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte inferior nos ha reportado el alfa, que ya lo tenemos, podemos pedir el beta también. Aquí está el pronóstico del 16 hasta el 21. Entonces ahí tenemos esos pronósticos y lógicamente nos ha calculado también el MAPE y el MAE, etcétera, en ese tramo. También podemos hacer el pronóstico de, de la etapa justamente de entrenamiento, ¿no? Entonces nuestro caso resulta de esta forma, ¿no? Entonces aquí tenemos datos de entrenamiento y luego el pronóstico para el 2016 al 2021. Y si yo planifico para el 2021, 22, no, el 22, el 23, ya no estaría considerando los 6 años, tendría que considerar, por ejemplo, 8 años. Entonces el séptimo año ya estaría, digamos, identificando al 2022 y el octavo año estaría indicando al 2023, ¿no? Entonces eso vamos a encontrar así, ¿no? Muy bien, entonces aquí yo le he puesto algunas sentencias para calcular el error de pronóstico, pero esto ya no es necesario porque últimamente la función forecast se encarga de calcular, digamos, todos los errores de pronóstico con el accuracy, ¿no? Entonces aquí la incorporación de este comando, de esta función accuracy,
es fundamental para toda serie de tiempo. Entonces debemos incorporar esta función para todos los métodos que vamos a estudiar, desde media móvil, suavización exponencial, método de Boxy-Jenkins, todos deben tener la acuracia. De tal forma que ya usted no tiene problemas, ¿no? Antes teníamos problemas con algunas funciones, pero este accuracy fue propuesto por el HITMA y se fue, digamos, actualizando y hoy ya es, digamos, utilizado para cualquier modelo de pronóstico, para no tener problemas, digamos, de trabajo. Ahora recuerden que el MAPE, el MAE se calcula mientras usted tiene datos reales. O sea, va a poder calcular en entrenamiento y testeo, pero ya a futuro ya no existe un error, porque supuestamente usted ha escogido el mejor modelo que le produce el menor error de pronóstico y con ese hace el pronóstico respectivo. Entonces, este script que ya no la uso, deberíamos borrarlo ya, ¿no? Porque ya casi no lo vamos a usar, ¿no? Entonces, esa es, y finalmente, lo que usted puede hacer también es trabajar con la serie entera. Entonces, una vez que usted tiene caracterizado, entonces ahora usted podría utilizar ese modelo Hodge-Winter para hacer pronósticos a futuros. Y entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí Horizonte 3, 2022, 2023, 2024. Entonces, ¿cómo lo hago? Corriendo todo el proceso para la serie entera, ¿no? Entonces acá le voy a aplicar el mismo criterio, Hodge-Winter, pero yo no aplico a la etapa de entrenamiento, sino a la serie entera. Y voy a estimar el alfa y el beta. Y con esos modelos hago el pronóstico para los años futuros, ¿no? Y eso es lo que hacemos como parte final. Bueno, y lógicamente me ha graficado aquí y los voy a compartir para que usted lo vea. Entonces he corrido el modelo entero hasta el 2021 y a partir del 2021 he obtenido los pronósticos para el 22, 23, 24, hasta ahí está. Bueno, me falta ya sus intervalos de confianza. Podré también, digamos, calcular eso y podré, digamos, acá graficarlo, ¿no? Entonces, pero de esa manera usted podría estar haciendo el pronóstico de la serie, ¿no? También es factible hacer el pronóstico desde el 2015. Desde el 2015 usted puede trabajar con la serie ajustada 2015, pero acá le va a poner un H ya mayor a 6, ¿no? El 7, el 8, el 9, el 10. Y también va extrapolando hacia el futuro. Bien, y la validación de los residuales como cualquier modelo. Usted resta, como dice, el valor original de la serie menos el pronóstico respectivo. Entonces usted podrá obtener los residuales y para esos residuales usted puede calcularle, como dice, los valores acostumbrados que hemos obtenido ya para cualquier serie de tiempo, ¿no? El gráfico lineal, el correlograma y vamos a tener justamente eso, ¿no? Y aquí les muestro justamente el gráfico de la validación de datos para este caso, ¿no?
Ok, entonces aquí veo, digamos, la validación haciendo, digamos, una crítica al error que resulta de este modelo, ¿no? Entonces aquí está la producción nacional, el valor, digamos, pronóstico hasta el año 2015. Esta es la suavización exponencial lineal de Hodge de Winter, aunque para mí debe ser, digamos, el residual, ¿no? Aquí está mencionando, digamos, el fax del residual, pero este fax tiene de repente un rezago 3 y un rezago 5 fuera de los límites, ¿no? Pero no demasiado, ¿no? Entonces podía haber alguna inquietud de que esta serie no es totalmente aleatoria, ¿no? Entonces todavía de repente hay algún rezago sistemático de la serie, ¿no? Y entonces de repente se puede encontrar otro modelo que puede ajustar mejor esto. En la suavización, perdón, en el FAC parcial, ahí todavía es un poquito más alarmante, ¿no? En el rezago 1 es igual a 0, el rezago 2 es diferente de 0, y esto nos está indicando justamente de que hay un tipo de tendencia ahí, ¿no? Hay un tipo de tendencia. Entonces no está del todo correctamente nuestros residuales. Debiéramos tener, digamos, un residual completamente aleatorio. Entonces no le he pasado las pruebas de normalidad ni de aleatoriedad, pero se puede hacer, ¿no? Pedirle acá la prueba de Box y Logs, la prueba, digamos, de normalidad de repente para saber cómo están los errores. Y de ahí, de repente, pensar en extraer, digamos, alguna componente respectiva, ¿no? Entonces, no está del todo mal el modelo, no, ni tampoco bien, ¿no? Tiene algunas deficiencias, ¿no? Entonces ahí, bueno, acá se corrió justamente la prueba de Luxibox, ¿no? Bueno, aquí dice pruebas de normalidad de Angostino y de Shapiro. Esto es para la normalidad. Podríamos pedir esto, ¿no? Para ver si es normal o no es normal. Bueno, y las dos pruebas dicen que el P es 0,92 y el otro 93. O sea, aceptan con alta probabilidad la hipótesis nula de que la serie es aleatoria. Perdón, la serie es normal, porque estas son pruebas de normalidad. Entonces dice, los residuales son normales. Aquí la prueba de aleatoriedad de Lux y Box para los 10 primeros rezagos también podemos pedir. Y nos dice acá que, por ejemplo, hay un p-valor de 0,0003, ¿no? Entonces quiere decir para este tipo de residuales, nos está diciendo nuestros residuales no son tan aleatorios, ¿no? Tienen alguna estructura de sistematicidad, ¿no? Hay un valor sistemático ahí que seguramente será ese valor del rezago 2, ¿no? Porque su p-valor es, observe, ¿no? 0,00, bastante pequeño, ¿no? Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternante de que los residuos todavía no son ruidos blancos. Muy bien, esto todo con respecto a este valor. Estamos utilizando ahí la función Hodge-Winter. Bien, y en nuestro caso, aquí para una serie estacional, recojamos lo que hemos dicho en la exportación de café. Esto hemos venido trabajando, una serie anual, y vamos a leerlo, pero utilizando las mismas funciones, ¿no? Entonces, aquí está, estamos trabajando con café, ¿no? Café.
Entonces aquí vamos a declarar las series de tiempo y también vamos a determinar el entrenamiento, el testeo de estos datos, ¿no? Entonces aquí declaramos hasta el 2017 entrenamiento y de 2018 al 2021 al cuarto trimestre tendríamos el testeo de los datos, ¿no? Frecuencia 4. Y entonces aquí, por ejemplo, dice, vamos a correr el primer modelo, dice, ¿no? Suavización exponencial de Holch. Acá en realidad sería, aquí estamos estimando, dice, el beta falso y el gamma falso. Entonces, esa es suavización exponencial simple. Entonces, eso no estaría adecuado aquí, ¿no? Si por A o B corremos y encontramos los gráficos, se va a dar cuenta la gran cantidad de error que se comete, ¿no? Entonces hemos corrido la suavización exponencial general, simple, ¿no? De la serie café y consecuentemente usted va a encontrar de que ese ajuste está muy, pero muy lejos, ¿no? Entonces observe, la serie es, digamos, negra, graficada en negra, y el rojo es la suavización exponencial general. Y apenas ha calculado, como dice, el perfil medio de la serie, será, pues, ¿no? Pero para hacer pronósticos sería muy difícil de aceptar, digamos, esa estimación. O sea, para hacer pronósticos no sirve. Para determinar el nivel medio, sí. Y por eso es que no deberíamos correr esa serie, ¿no? O digo, ese procedimiento, digamos, de suavización exponencial general. Aquí también está la suavización exponencial lineal, ¿no? De Holch. Seguramente va a mejorar un poquito, pero no tanto. Podemos correr igual, podemos correr y también encontrar su gráfico. Entonces observe aquí, el alfa y el beta está determinado. Acá el MAE, por ejemplo, ¿no? El MAE aquí es 22,41 en etapa de testeo, por ejemplo, si miramos el testeo 41. En la suavización exponencial general, no sé si lo ha obtenido, sí, también. El MAE 38, 38,49. Está mejor que la suavización exponencial general. Perdón, suavización exponencial lineal de Hodge, porque tiene un MAE de 38,49. Mientras que en el lineal tiene un MAE de 41,92. Casi por ahí, pero un poquito más, ¿no? Entonces aquí el alfa es 0,8. Para el beta, el otro procedimiento, aquí salió alfa 0,14 y beta 0,24. Y el gamma no fue determinado aún. Entonces hay que correr justamente el modelo de la suavización exponencial general, perdón, estacional de Holch-Winter. Entonces acá observe lo que le he puesto, solamente un script muy, muy reducido, ¿no? Todo por default. La serie es entrenamiento, nada más le he puesto, no le he puesto el alfa, beta, no he puesto valores iniciales, no he puesto, digamos, multiplicativo, aditivo. Por defecto va a ser aditivo y así, ¿no?
Entonces corremos los datos y luego lo graficamos y vamos a ver ahora cuánto mejoró, ¿no? Bueno, acá me dice que hay, digamos, un error, no se ha corrido este valor, efectivamente no lo he corrido. Recién ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí voy a obtener, por ejemplo, para este modelo, el MAE es 14.76. Bajó de 38.40 al 14. Entonces, este es el modelo que debemos correr. Entonces, ahí está. El alfa 0.27, el beta 0.0046, el gamma 0.52. Ahí están, digamos, las constantes de suavización, están optimizadas. Los últimos valores, los valores estimados en la última línea, ¿no? O sea, quiere decir, como estos datos han sido trabajados hasta el 2017, sería en el cuarto trimestre del 2017, los valores suavizados son intercepto 78, pendiente 0,73, primera estación menos 50, segunda estación menos 49, tercera estación 18,87 y cuarta estación 24,18. Con esos valores hacemos los pronósticos del próximo periodo y así vamos llenando el cuadro. Graficamos los valores ajustados y bueno, nos ha descompuesto prácticamente la serie en todos sus componentes, ¿no? Eso es lo que hacíamos en componentes no observables, ¿no? Entonces las series descompuestas en el nivel medio, en la tendencia y la estación. Antes veíamos tendencia y estación. Ahora tenemos el nivel medio, la estación y la tendencia. Sumando todas esas componentes me da la serie exportación de café, ¿no? El pronóstico respectivo. Bueno, entonces, prosiguiendo este análisis, ya tenemos el modelo. Podríamos tentar ajustar el multiplicativo también, pero ya lo tenemos ahí. Acá tenemos, por ejemplo, el ajuste en la etapa de entrenamiento, la impresión de los valores, el gráfico de la serie original, de la serie, digamos, estimada. Y en la otra parte también tenemos la serie en la etapa de pronóstico, de testeo, ¿no? El testeo. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver justamente su grado de ajuste de la serie, ¿no? Entonces, el recurso gráfico es importante, pero a veces también los valores numéricos son muy importantes para poder trabajar, ¿no? Acá usted tiene la serie suavizada y la serie original. La original es el azul y el rojo es la serie, digamos, pronóstico. Usted puede ver en varios tramos, no lo persigue la serie, ¿no? Entonces hay ese defecto, ¿no? Hay tramos en el cual no exige porque es imprevisible qué es lo que sucedió ahí. Debe haber alguna razón.
nosotros debemos investigar, por ejemplo, acá en el 2005, qué sucedió, ¿no? ¿Por qué el café tuvo, digamos, una menor exportación? Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, aquí el 2000, de repente 7, el 2007, el 2008, el 2009, el 2000, podríamos decir aquí el 2014, ¿no? 14 fue más caótico, ¿no? Entonces, porque ahí sube, baja y acá hay una gran diferencia. Entonces, eso ya no podemos corregir. De repente, teniendo en la historia algo de historia justamente de la producción de este producto, podríamos de repente ajustar ciertos patrones sistemáticos de la producción de café. De repente podrá ser, digamos, la sequía, no lo sé, ¿no? Habría que analizar eso. Aquí solamente estamos trabajando a ciegas, con lo que tenemos en los datos, nada más. Pero para poder, digamos, reproducir bien el modelo, de repente necesitamos tener una ilustración de cuál es justamente la historia en todo este tiempo. Bien, entonces usted tiene, digamos, ahí para seguir corriendo, ahí está la validación de datos, ¿no? Están resúmenes, también está el modelo multiplicativo, igual. Usted va a capturar también a través de la Curacy y podrá determinar quién tiene el menor MAE. Entonces, con el mejor modelo podrá hacer la predicción, ¿no? Y así, ¿no? Y ahí acaba esto, ¿no? Entonces, la suavización exponencial, por lo general, es muy versátil y se utiliza bastante, digamos, en pronóstico de series, ¿no? Entonces, este script lo he actualizado y lo voy a subir después de clase para que usted lo tenga ahí, junto con la solución de la práctica también que vamos a comentar ahora, ¿no? Entonces, en esta parte, bueno, principio número uno, hay que, en la práctica, bueno, he dado ciertas pautas para que ustedes desarrollen porque veía que de no ser así, podríamos haber tenido resultados más preocupantes, ¿no? Por eso que yo decidí más o menos ilustrar y ahora voy a ilustrar completamente el trabajo para poder trabajar, digamos, con esta parte, ¿no? Entonces, hay notas de 13, ¿no? Creo que la máxima nota es 14, pero hay notas también preocupantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta parte es, primero, no quiero también ahogar mucho, digamos, con el informe del avance del proyecto. Prefiero operar de esta manera, ¿no? Ustedes tienen un grupo ya formado que yo todavía desconozco, ¿no? Un grupo formado que van a trabajar con el informe del proyecto o presentación de la feria de proyecto, ¿no? Entonces, de todas maneras van a presentar eso. Entonces, ya yo supuestamente habrán ya elegido la serie, ya tendrán el grupo formado. Entonces, vamos a ver de que van a trabajar ahora con esa serie justamente. ¿Y qué van a trabajar? Van a trabajar exactamente el mismo tema que hemos trabajado en la parte de la práctica 2. O sea, ustedes van a ajustar la tendencia, la estación. Ahí tiene algunos procedimientos. Usted podrá hacerlo de otra forma, pero la idea es conseguir el mejor modelo, ¿no? Eso pueden estimar. Entonces, ustedes son cuatro, ¿no? Porque, bueno, aunque digamos, la feria de proyectos dice máximo cuatro, mínimo dos. Se puede respetar eso, ¿no? Mínimo dos, máximo cuatro. Si trabajan cuatro, todos.
porque si no, por lo menos no lo revisa, el examen parcial no le va a ir bien, ¿no? Porque es justamente de esa forma como hemos trabajado en la PS2. Entonces, si usted maneja esa parte y ahora le adjunta un poquito más suavización exponencial de Hodge-Winter o lineal, dependiendo, entonces usted estaría preparado para el examen parcial. La fecha de entrega podría ser, digamos, para pues, un grupo, va a ser un avance, entonces podrá ser, no el miércoles, podrá ser el jueves, ¿no? El jueves yo voy a abrir, digamos, en la semana 7 un espacio de tarea y ustedes podrán subir. Es suficiente que suban un solo integrante del grupo, pero que en el trabajo estén los nombres de los alumnos, porque cuando yo voy a calificar el examen parcial, yo voy a calificar códigos, y usted justamente me va a entregar eso, digamos, previamente. Bueno, de repente voy a decir que no, digamos, el jueves, pero sí, por ejemplo, no pueden dejar pasar eso. Entonces yo voy a poner una fecha ahí. Lo que quisiera es que no llenen de gráficos y gráficos, suficiente uno, ¿no? Suficiente uno, un cuadro, un gráfico, etcétera, pero lo que se necesita es hacer el análisis. Listo. Entonces, ese trabajo iría, digamos, a ser parte, observe, parte de lo que sería la práctica 2 correspondiente a lo que hemos trabajado, ¿no? Nosotros hemos trabajado en Excel. Lo que yo les voy a pedir es el Excel. Ahora quisiera que lo conviertan en R, pues. Pueden trabajar en R, ¿no? Entonces tienen tiempo hasta el sábado. El sábado yo, por ejemplo, voy a subir notas, por decirte, a medianoche, ¿no? Entonces hasta las 8 de la noche, para precaver, digamos, falta de luz, internet, lo que sea, porque ocurre, digamos, siempre apagones, no hay internet, ¿no? Entonces hasta las 8 de la noche voy a dejar el que pasa ese tiempo ya pues no entra, ¿no? Entonces haríamos eso, ¿no? El avance de ese trabajo es, digamos, parte de la PC2, entonces que lo hagan, digamos, hasta el día sábado, y el avance, digamos, de Holchi Winter, lineal, doble de Bron, etcétera, hasta el examen parcial es en la octava semana, esta semana es la séptima. Entonces nuestro examen es el martes, entonces hasta el día lunes. El día lunes ya yo estoy revisando, porque para subir la nota del parcial siempre nos dan 72 horas, no sé cómo será ahora, tenemos que dar la solución también. El examen sería el martes, ¿no? Entonces así quedamos, ¿no? Entonces voy a pasar rápidamente a comentar el, la solución de la práctica, de la práctica justamente, ¿no? Café. Y merece la pena, digamos, comentarlo porque usted debe tener muy claro al momento de implementar en cualquier otro software, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a... Y tiene que ser, como dice, preciso, ¿no? Muy preciso. Entonces para esto yo, digamos, primero tuve que coger justamente la producción de café, ¿no? Café desde el año 2012. En los otros están desde 1996. Esto está 2012. 2012 hasta el 22. Hasta el 21. Que sería aquí hasta el 2021, pero en segundo, no, 2022, el primer y segundo trimestre. Bien, entonces la práctica, si no recuerdo, el primero fue que se había implementado un proyecto, ¿no? El proyecto era utilizar
la media móvil centrada que está acá en la columna D y estimar la estación mediante promedios, digamos, por trimestre, ¿no? Y luego ajustar, digamos, de la media general, ¿no? Entonces aquí, eso fue lo primero, entonces podía medir acá utilizando solamente el año 21, decía acá, ¿no? Utilizando el año 21, yo debo encontrar el, el mejor modelo, ¿no? Entonces aquí yo tenía el año 21, estaba en el 37-40, decía, ¿no? Periodo 37-40. Aquí, todo esto, ¿no? Hasta ahí. Entonces todo eso tenía que calcular. Entonces yo tengo aquí media móvil de 4 centrada, ¿todos los datos están completos? Sí. Acá está la estación, acá está la corrigida, acá está el valor gran media de la estación y acá está, digamos, los índices estacionales y aquí está los, me parece que esto es 69, 59, no sé qué puede ser esto, pero esto de acá es el pronóstico de los datos, ¿no? Entonces lo que yo voy a comparar solamente es valor real, el C, contra el valor pronóstico I. Y debo calcular su MAE. Entonces aquí encuentro el promedio de esos cuatro, ¿no? Desde la C40 menos la I40 hasta la 43. Y eso me da un valor de 32,33%. No, 32,33. Bueno, algunos hayan otros valores, no sé, ¿no? Pero este valor está aquí, de 37,40. Para el otro caso, yo tengo el estimado también acá en Café 2. También debo utilizar del 37 al 40. Y el MA es igual, ¿no? Promedio, valor absoluto de 40 hasta el 43, 49. Con eso, yo podría decir ya de que el mejor método para poder, digamos, hacer pronóstico de esta serie exportación de café es definitivamente la media por una media móvil de 4 términos centrada y el pronóstico mediante promedios de cada trimestre diferenciado por la media general. Entonces, de esa manera encontraba justamente este estimador. El segundo me decía calcule el valor inicial para la media móvil de orden 4. O sea, yo he tenido que agregar acá, como dice, la fila 2 y la fila 3 para dar acceso al periodo 0 y al periodo -1, porque no tengo datos en esos dos periodos, ¿no? Perdón, no tengo datos en el periodo 1 ni el 2. Y para tener, digamos, la media móvil centrada de 4 términos, necesito tener 5, ¿no? Entonces tengo que poner acá el 4, el periodo, no, el periodo 3, el periodo 2, el 1, el 0 y el -1. Y con eso centro aquí al medio, que sería el 2,54,1. Entonces ese es el promedio móvil de orden 4 centrado, 2,54,1. Que eso lo puedo obtener, mira, promediando dos veces, ¿no? Del C2 al C5 más el promedio del C4, del C3 al C4 entre, entre dos. Ah, espérate. Así está bien, porque yo tengo que hacer la estimación de esos dos. O directamente con la fórmula que les he dado, ¿no? La fórmula que se le ha dado, pero debe tener, digamos, en la mayoría. La mayoría ha obtenido el segundo valor 255,9 y también les ha dado resultado, dice 255
el primer promedio móvil. Entonces, ¿cómo encontrábamos eso? Primero, usted podría decir, ¿no? De que para estos también hay criterios para poner valor inicial. Pero en nuestro caso, nuestra serie tiene tendencia y estación. Entonces, le tenemos que dar una especie de, digamos, variación estacional, ¿no? Por eso decíamos, le vamos a dar, por ejemplo, de que el primer valor de la serie en el tercer trimestre del año 2011, tercer trimestre, sea igual al C6, que sería el tercer trimestre del año 2012. Entonces dice el tercer trimestre del 2011 igual al valor del tercer trimestre del 2012. Y el cuarto trimestre del 2011 igual al cuarto trimestre del 2012. Con eso tenía todos los datos y puedo utilizar estos dos valores iniciales. El tercero ya me pedía hacer un pronóstico, pero un pronóstico ya digamos para el 43. Acá sí la gran mayoría falló, ¿no? Entonces, observe, este es la media móvil de orden 4 centrado. Cuando yo voy a hacer el pronóstico, entonces, ¿qué hago? Dice, con el último valor pronóstico, hago el pronóstico de los próximos periodos. En todo caso, tengo que repetir acá 265.7, 265.7, 265.7. Entonces, eso podría ser en el peor de los casos. Pero el otro es, dice, el último valor suavizado también puede ser puesto como el último valor, digamos, o digo, con este valor hago el pronóstico y este pronóstico del último valor que he hecho puede ser el valor real del periodo respectivo. O sea, voy a encontrar el promedio con este periodo, ¿no? Entonces, para calcular esto, observe, yo cojo valor acá, C42. El C42 es esto de acá. Me falta un dato. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál va a ser ese dato que te falta? Va a ser el 277. Entonces, el 277 viene para acá, pero como dice prestadito, porque no es, digamos, el pronóstico de la serie, ¿no? Sino para efectos de calcular la tendencia. Entonces, yo le sumo acá, más el D44, lo divido entre 8, hallo este valor, ¿no? Y lo mismo, para llegar al segundo valor, igualito, el 43. Ahora le estoy sumando los dos últimos valores pronosticados, el D44 y el D45. Ahí está, D44, D45. Y entonces obtengo el último valor promedio. Con eso encuentro el estimador de la tendencia, porque acá estoy haciendo un pronóstico de tendencia, ¿sí? ¿Pronóstico de estación tengo problemas? No, porque tengo completo. Estos valores se repiten, son completos, no hay problema. Y consecuentemente, ahora yo puedo encontrar, como dice, la distancia o la suma para hallar el pronóstico respectivo. Y ese valor es 366.4. Ese es el resultado. La pregunta de, me imponían otro modelo. El modelo para estimar, pero con componentes de ajuste polinomial de grado 1 y el uso de variables indicadoras, me parece, o no. Creo que sí, ¿no? Pero no sé si está ahí. Pero en todo caso, esto era lo que se determinó, ¿no? Entonces, este es el intercepto y este es la pendiente. Entonces tengo que calcular, como dice,
cuál es el intercepto y cuál es la pendiente de todo este cálculo de aquí, ¿no? Aquí. Tendencia de la regresión. Esta es la tendencia de la regresión. Y eso es justamente esto de acá. Y luego, si calculo el intercepto, simplemente le cambio intercepción punto del eje y ahí voy a tener el 188. Y con eso encontraba la estimación que era igual a 288. Listo. Ahí estaba arreglado eso. La pregunta 2 decía, calcule usted la media móvil centrada de orden 3 y la media centrada de 5 términos para el mismo año 21. Pero cuando yo tengo que ir, digamos, a trabajar con este tiempo, yo tengo que fijar si voy a centrar el 3 en el 37, eso tiene que ser el punto medio. Entonces tengo que utilizar datos del cuarto trimestre del año anterior, primer trimestre y segundo trimestre. Promedio de estos tres me da el centro acá. Luego voy a calcular el siguiente, ¿no? Promedio de estos tres me da esto de acá. Promedio de esos tres igual, hasta llegar al último, ¿no? Que voy a coger el primer semestre del año siguiente. Y también voy a calcular promedio, digamos, centrado. De esa manera tengo los 4 periodos estimados, porque tengo datos. No puedo, digamos, dejar de estimar ahí, no tengo datos. Yo tengo datos ahí y puedo hacer ese promedio, ¿no? Para el promedio de 5 también, tengo que centrar al centro, 2 para allá y 2 para después. Entonces arranco desde 35, ¿sí? Y voy encontrando el promedio móvil de 5 términos hasta el último, ¿no? Centrado acá, 2 aquí y 2 aquí. Listo. Encuentro el MAE para 3, encuentro el MAE para 5, encuentro el MAE para 4. Para el año 21, y aquí está, ¿no? Promedio de H54, H57 para los tres, y resulta que el que tiene mejor performance es para el año 21, es la media móvil centrada de 3 términos, porque su MAE es menor, 61.1. Bueno, aquí hay muchos lo han intentado, han hallado, ¿sí? La pregunta 3 ya fue otra forma de trabajo y también dice si utilizó la media móvil de orden 4 centrado, ahí están los datos para el año 21. La estación le daba los índices estacionales y solamente usted tenía que sumarlos. Encontrar, digamos, el pronóstico y encontrar el MAE. Y el MAE para este caso es 33.78. Y entonces eso tenía que comparar con el primero. Y el primero tiene 32.33. Entonces, como dice acá, el primero resulta mejor que, que esta forma de estimar. Entonces aquí se ha calculado, como dice el índice estacional, ajustando un modelo de regresión, ¿no? Y eso justamente, o variables indicadoras, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se les está también adjuntando otro método donde se ajusta la tendencia lineal, las variables indicadoras y encuentra acá justamente de que el pronóstico es casi tan bueno, ¿no? Entonces también se incorpora para que usted pueda utilizar eso. Bueno, eso ha sido, digamos, la práctica. Eso lo voy a subir a la semana 7 junto con el script para que usted lo tiene, digamos, para poder repasar. Entonces, diríamos que para nuestro caso, su avance sería prácticamente todo lo que es para la PC2. Bueno, no sé si es media móvil, sí estamos trabajando media móvil ahí. Estamos trabajando variables indicadoras, estamos trabajando ahí.
Suavización exponencial no está incorporado, podrá incorporar usted, ¿no? Habrá que incorporar, digamos, la tendencia, cómo lo estimo, vía Hodge o vía Brom, no sé. Entonces se puede estimar la pendiente, ¿no? Entonces ahí usted buscaría el mejor modelo. Entonces, grupos de 4 y vuelvo a repetir, yo voy a dejar ahí un espacio para que usted lo suba hasta el día sábado, ¿no? Para que no estén atareados. Entonces hay tiempo suficiente ahí. Y luego seguir, digamos, avanzando con ese avance para luego presentar el informe para el examen parcial. Eso sería por el momento. Entonces ya ustedes verán más o menos a quienes les fue bien y a quienes les fue mal, porque ahí están las soluciones. Hay, digamos, algunos que han planteado, bueno, la respuesta está bien, pero a veces por el planteo, algunas cosas, hay dudas, ¿no? Entonces eso también se califica. Pero vamos a todavía esperar este informe porque hay personas que, digamos, están mal y pienso que parece que también están en riesgo, ¿no? Entonces, por favor, traten de realizar bien el trabajo para poder, digamos, ver cómo es el avance, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, si no hubiera preguntas, entonces, al momento de salir, como siempre, usted me coloca, digamos, su presencia para poder, pasar, digamos, a la plataforma del BBB, a la ORCE, ¿no? Profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí, María, ¿verdad? Este, lo del trabajo de la segunda PC es hasta el sábado, ¿verdad? Hasta el sábado. Y solo hay que aplicar hasta lo que ha venido la segunda práctica, es decir, hasta medias móviles, o también tengo que comentarle asociación exponencial. Claro, bueno, sobre los diferenciales prefiero, digamos, que lo haga hasta el parcial. Ah, ya, porque el informe del parcial es otro, ¿verdad? Que ya viene hasta Claro, claro, más completo. En cambio, S2 ya pasó y ahí hemos trabajado todo lo que es media móvil. Entonces recuerda, no están, digamos, ubicados solamente a media, hacia estación trimestral. Puede haber 7 días, puede haber meses. ya, Entonces lo que usted tenga, ¿no? ya, profe. Entonces, el trabajo del parcial es hasta el lunes, ¿verdad? El parcial hasta el lunes, sí, hasta el lunes, porque el martes es el examen parcial. Ya, profe. Y hay que meterle o sea, no hay que meterle, hay que ponerle los códigos que vamos a hacer también en el mismo informe, o sea, como un anexo, o No, 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 mira, ahí me ponen los nombres, ya. Bueno, porque la me refiero PC no es anónimo, a los códigos de R, me refiero. pero cuando usted me tenga, digamos, que, por ejemplo, poner código en el examen parcial, yo le voy a pedir que me escriba el número de grupo, ¿no? Para eso necesitamos tener un número de grupo. Entonces yo tendré que, bueno, no sé manejar como eso, ¿no? Yo prefiero de repente que Emiliana lo maneja los nombres y que solamente me indica, digamos, los códigos de los números, ¿no? Bueno, en realidad, para la PC no hay problema, pero para el examen parcial sí, porque usted va a tener un código, ¿no? Ajá. Y entonces ahí necesito tener justamente el número de grupo, ¿no? Ya, Entonces, ya, para profesor. poder, digamos, considerar esa nota ahí. Sí, profesor. Ya, ok. Gracias, profesor.
Ok, claro, usted me da solamente los códigos y yo en base a los códigos califico. Ok, nos vemos entonces, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, chao, nos vemos. Gracias, profesor. Ok, chao.